Señor. Dios llamó a muchos líderes y los llamó con imperfecciones. ¿Sabe por qué? Porque Dios no vio su capacidad física, Dios miró su corazón. Nota el caso de Gedeón, un hombre que Dios era un hombre débil, pero que estaba trabajando, y Dios lo llama varón esforzado y valiente. ¿Por qué razón? Porque Gedeón tenía fuerza. No, Gedeón era el más pequeño de la casa de su padre. Pero Dios le dice, varón esforzado y valiente, es porque Dios lo está mirando en otra divinidad, Dios lo está mirando en otro nivel de gloria, donde Dios está viendo un vaso, un instrumento, que lo va a escoger para recibir la gloria de Él en Él. Es por eso que cuando Dios llama a Gedeón, le dice, ve con esta tu fuerza. O sea, con la fuerza que Dios le daba, con la fuerza que Dios le iba a impartir en aquel momento. Es por eso que tú no debes de gloriarte, porque la gloria es de Dios. La gloria siempre será de Dios. Los hombres que se van a gloriar están perdiendo su tiempo. Los hombres que andan detrás de dinero, usando el don, usando el talento, están perdiendo su tiempo. Porque la venida de Cristo está cerca. Alguien tiene que levantar su mano y darle la gloria a Dios. Alguien tiene que decir, Dios está hablando conmigo, tengo que darle la gloria a Dios. Levanta tu mano en esta noche. Alguien tiene que alabar a Dios ahora en este momento. Alguien tiene que glorificar a Dios en este instante. La gloria siempre de Dios. No te dejes engañar cuando alguien te invite a vanagloriarte. Dile, la gloria de Dios. Bate tu mano y alaba a Dios en esta hora. Alaba a Dios si puede. A su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre, a su nombre. ¿Alguien alaba a Cristo en esta noche? Así que toda la gloria es de Él. Shamaya Kima, toda la gloria es de Dios. No te van a gloriar, porque entonces Dios va a maldecir tu tierra. No te van a gloriar por el ministerio que tienes, por el don que tienes, por el cargo que tienes. ¿Cuánta gente van a gloriándose por el cargo que tienen? ¿Cuánta gente trae un cargo dentro de las iglesias? No te van a gloriar, ser humilde, ser manso y humilde como paloma, ser sencillo de corazón, ser prudente como serpiente, dijo Jesús. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios en esta hora. Dale la gloria a Dios. Alaba su nombre, alaba su nombre. Oh, gloria a Dios. Amaya Kima. Reba pa 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 pa. Reba pa pa sakata lama sakayama. Dale la gloria a Dios en esta noche. Dale la gloria a Dios. Alaba al que vive, alaba al que vive. Bate tu mano ahí, mujer, bate tu mano, hombre de Dios que me está mirando. Bate tu mano, bate tu mano. Dale la gloria a Él. Dale la gloria al que vive. Aleluya. Así se titula este mensaje. La gloria siempre es de Dios. No te van a gloriar, la gloria es de Dios. La gloria de Dios, el río y el mar lo conocen. Que la gloria es de Dios. El cielo, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y se reconocen y ellos entienden que la gloria es de Dios. Hombre, no sea insensato. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria al que vive. Si te caíste, dale la gloria a Dios. Si te levantaste, dale la gloria a Dios. Si conseguiste dinero, dale la gloria a Dios. Si no tienes dinero, dale la gloria a Dios. Si no tienes cuarto, dale la gloria a Dios. Si te abandonaron, dale la gloria a Dios. En todo tiempo, dale gloria a su nombre. Glorifícalo, exáltalo. Dale la gloria a Dios si te abandonaron tu compañero de ministerio. Dale la gloria a Dios si dijeron que tú no tenías llamado. Dale la gloria a Dios. Cuando Dios te esté usando, dale la gloria a Él. Cuando Dios te esté levantando, cuando Dios esté levantando paralítico a través de ti, dale la gloria a Dios. Dile, Señor, tuya es la gloria, tuya es la gloria. Aleluya. Oh Santo Dios. Shamaya Kima. Todo es de Él, todo es de Él. Escucha la canción, todo es de Él. Shama, todo es de Él. A Él la gloria. Pa, pa, pa. Reba, ba, 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 ba. A Él sea la gloria. Shakota. Agua. De Él es la gloria. De Dios es la gloria. Maleva. De Dios es la gloria, de nadie más.
Deja de estarte vanagloriando porque Dios te usa, porque habla lengua, porque profetiza. Dale la gloria al Padre. Jesús dijo, yo no vine a buscar mi gloria, yo vine a buscar la gloria del que me envió, la gloria de Dios. Y el mismo Cristo lo reconocía y le rendía culto al Padre, el mismo Cristo. ¿Quién somos tú y yo? Hoy nos levantamos muertos, hoy nos da trabajo levantar un paralítico y aún así andamos vanagloriándonos. La gloria es de Dios. Shaba. La gloria es de Dios. Viene juicio para los que se vanaglorían. Viene juicio para los que se están cogiendo la gloria en los púlpitos. La gloria no es tuya, YouTube, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios, empresario. La gloria es de Dios, pastor. La gloria es de Dios, evangelista. La gloria es de Dios, misionero. La gloria es de Dios, misionera. Intercesor, la gloria es de Dios. No se te olvide este principio, que de Él es la gloria. De Él es el poder, el dominio. De Él es la tierra, su plenitud. Y todo lo que en Él habita, todo es de Dios. Su ama. Alaba su nombre, alaba su nombre. Alguien tiene que adorar aquí en esta noche. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien alaba a Dios aquí. Alguien alaba a Dios aquí en esta noche. Aleluya. Alguien dice gloria a Dios en su casa. Alguien dice gloria a Dios en su casa. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, levanta a los que están caídos. Levanta a esa mujer que está herida, levántala. Que ella te dé gloria. Siento el rema de Dios, siento que Dios te está tocando, mujer. Siento que tienes que levantarte, Oma. Siento que tienes que emprender nuevos vuelos como el águila. Oh, Dios mío, toca. Sana, liberta. Ahora mismo enfermo que esté en la cama, ay, levántate, paralítico. Levántate, el poder de Dios te restaura. El poder de Dios te levanta. Samaya Kima. El poder de Dios te cambia. El poder de Dios te salva, mujer, de ese flujo. Eres salva en esta noche. El que la ha restaurado de toda lepra, sé limpio. Sé limpio en el nombre de Jesús. Sé limpio. Por el poder de la palabra de Dios, sé limpio. En el nombre de Jesús. Shakatala mama soja. Shakatala mama shenda leva quema su. Reprendo toda represalia, toda enviación en el nombre poderoso de Jesús. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano y tu evangelista Wilkin Moreno. Dios te bendiga. A esa la gloria.